¿Quién es Felipe? Vamos a preguntarnos primero quién es San Felipe, porque yo estoy segura que ustedes nunca le han rezado a San Felipe. ¿Verdad? ¿No me equivoco? No, we have to be honest and accurate. No. Sin embargo, San Felipe es una figura importantísima entre los apóstoles y en la iglesia naciente, cuyo año está por terminar. Felipe está claramente en todos los evangelios, incluso en los Hechos de los Apóstoles, como uno de los 12 apóstoles. Está mencionado específicamente. ¿De dónde era Felipe? De Betsaida. ¿Quiénes más eran de Betsaida? A ver si han estudiado, porque no se trata de escuchar la charla aquí. Aquí la oyen, estudian el mes entero. ¿Quiénes más eran de Betsaida? Andrés y Pedro. Aparentemente, según San Juan capítulo 21, Felipe era pescador. Generalmente la gente de Betsaida eran pescadores. Igual que, ¿quiénes? Que Pedro, que Andrés, que Santiago, que Juan, todos los que eran de Betsaida. Una particularidad de Felipe es que se destacó por tener una fe entusiasta, muy importante. Va a ser muy importante para que vayan entendiendo, porque todo se hilvana, una fe entusiasta y una mentalidad sumamente práctica. Esto es importante y lo van a ver por qué. O sea, esa es la personalidad de Felipe. Fe entusiasta y mentalidad práctica. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre era griego, Filipos. ¿Por qué era griego? Bueno, porque igual que Andrés es el otro. Felipe y Andrés son los dos que son judíos pero con nombres griegos. Todo esto es importante. Nada es casualidad. Todo esto es importante. ¿Y por qué siendo judíos, viviendo en Betsaida, tienen nombres griegos? Bueno, porque la ciudad de Betsaida es una región que estaba bien expuesta a la cultura, al idioma y a la influencia helenística, o sea, a la influencia griega. Durante siglos, las familias de Betsaida tuvieron relación con la cultura griega. Y por eso hay muchos de Betsaida que tienen el nombre griego y hay muchos de Betsaida que hablaban griego. Todo eso es importante. Esto nos da un pequeño signo de que Felipe, viviendo en Betsaida, siendo judío, teniendo relación con la cultura griega, aprendiendo incluso el idioma, se dice rápido, que en un pueblito de Galilea aprendieran griego, ¿verdad? Se dice muy rápido, es como, no sé, como que, no, tengo que buscar un pueblito más chiquito. No sé, uno de esos pueblitos chiquitos del medio de la Florida sepan hablar alemán, ¿me entienden? Eso es lo que tenemos que captar, cómo Dios va poniendo todas las cosas en perfecto orden en su plan. Nos da un signo de que Felipe era una persona con apertura cultural. Una persona que tenía vínculos con una comunidad que fuera no solamente judía. Esto tendría un gran impacto e importancia en su futura misión. Antes de seguir a Jesús, Felipe fue, como otros apóstoles, esto también es importante, fue discípulo de San Juan Bautista. ¿Y cuándo dejó de ser discípulo de San Juan Bautista? Cuando dejaron los otros también. Cuando escucharon a San Juan Bautista decir, no soy yo, no soy yo, no soy yo, es Él. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, hermanos, yo pensaba en esto. La misión de San Juan Bautista fue preparar el camino del Señor.
Él mismo lo dice, yo soy la voz en el desierto que prepara el camino del Señor. Y da digamos, las características de esa preparación. Pero yo estaba pensando, qué belleza que el Señor le encarga a San Juan Bautista en esa preparación, preparar a algunos de esos hombres que serían elegidos por Cristo para ser los 12 apóstoles. O sea, él le toca ser el maestro de los que serían después los apóstoles de Jesucristo. Así que veamos y démosle gracias a San Juan Bautista, porque por su influencia, por su formación, por esa preparación, estos hombres estaban listos, básicamente listos, para seguir al Mesías, al Redentor del mundo. Todo lo que conocemos de Felipe, en su mayoría, lo conocemos a través del evangelista San Juan. Y vamos a ver cosas muy importantes. ¿Qué leemos en San Juan sobre Felipe? El encuentro directo de Jesús con él. Leemos en este evangelio que Jesús, después de llamar a sus primeros apóstoles, intencionalmente, no es que de casualidad bajé y me encontré con Edna. No. Intencionalmente Jesús, después de llamar a sus primeros discípulos, baja a Galilea. Y en el camino que baja, ¿a quién se encuentra? A Felipe. No es casualidad, el Señor todo lo tiene pensado en su plan perfecto de amor. Quiere tener un encuentro directo, a solas con Felipe. ¿Por qué? Vamos a ver cómo el Señor conoce a cada persona. Y Jesús le dice a Felipe directamente, ni buenos días ni buenas tardes. Le dice directamente, lo mira a los ojos y le dice, sígueme. ¿Y qué hace Felipe? Respondió inmediatamente, sin decir nada, respondió inmediatamente al llamado de Jesús y lo siguió. ¿Qué hace Felipe inmediatamente? Y aquí ya vemos también características de Felipe. Después de su reacción inmediata, Jesús le dice, sígueme, y él le sigue inmediatamente. Lo próximo que hace, hermano, lo próximo, se me parece mucho a la Virgen, es dar testimonio con entusiasmo de lo que ha encontrado, de a quién ha encontrado. ¿Y qué hace? Se va donde Natanael. Por eso van a ver qué lindo como el Señor me ponía que hiciera a los dos juntos, pero no pude porque se me complicó la cosa. Pero lo primero que hace Felipe no es quedarse contemplando, encontré a Jesús, qué regalo, me dijo a mí, me llamó a mí. Lo primero que hace es irse donde Natanael. Que Natanael era de Caná. Todo eso es importante, ningún detalle es histórico nada más. Histórico con propósito del plan divino. ¿Y qué le dice? Hemos encontrado. Quiere decir que Natanael andaba en búsqueda también, ¿no? Andaba en búsqueda de aquel o aquello que le daría el sentido de su vida. Le dice, hemos encontrado, y eso lo encuentran en Juan 1, capítulo 1, 45, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. ¿Qué le dice? Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué le da esa explicación a Natanael? Porque acuérdense que Natanael es de Caná. Caná está al lado de Nazaret, por lo tanto, ¿por qué le dijo el hijo de José? Porque quiere decir que en Caná José era conocido. ¿Ok? Es que vayan uniendo las cosas. Pero Natanael responde con escepticismo. ¿Y qué responde Natanael?
A ver si se saben los evangelios. Algo que nos aplica hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Por eso es que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Qué respuesta la de Natanael, ¿verdad? Pero aquí vemos la fortaleza y la personalidad de Felipe. Felipe no se rinde ante esa respuesta escéptica de Natanael y le contesta con determinación una frase que hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos ha marcado el motor apostólico de la iglesia. Qué bueno puede salir de Nazaret. Y que le contesta con determinación, Felipe, ven y lo verás. Ahora, ¿por qué él contesta ven y lo verás? Porque él tiene una mente, ¿cómo dijimos que era la mente? Práctica, lógica, analítica. O sea, ¿tú no me crees? Ven y lo verás. Pero estos dos verbos que dice, tan sencillo Felipe, todavía se proclaman abiertamente. Es motor apostólico de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Vamos viendo importancia de las palabras de Felipe. Con esta respuesta que fue directa y clara, mira, no le dijo, ay, mira, yo lo vi, tiene la cara. No, no. ¿Tú quieres verlo? ¿Tú no crees? Ven y velo. Ven, encuéntralo tú. Ten tú una experiencia personal. Lo que está haciendo Felipe es interpelando a Natanael, sugiriéndolo que él tenga la misma experiencia que él tuvo. Nos está enseñando cómo evangelizar, hermanos. Felipe era un gran evangelizador. O sea, no es suficiente que yo te hable. Yo te hablo y a lo mejor no me crees, ¿ok? Ve donde Jesús y tú ten la misma experiencia. Tú encuentras a Jesús. Tú ten un encuentro personal con Jesús y después hablamos. Básicamente eso es lo que Felipe está haciendo. Ahora es interesante ver que Jesús utiliza esos dos mismos verbos cuando los discípulos de Juan Bautista se le acercaron. ¿Se acuerdan que lo hablamos de Andrés y de Juan? Cuando se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿y dónde vives? ¿Se acuerdan? Hace unos meses estudiamos eso. ¿Qué les contestó Jesús a estos apóstoles? Venid y lo veréis. Venid y lo veréis. Esas son las mismas palabras que utilizó Felipe. Ahora, yo sé que esta clase no es de Natanael, pero somehow tengo que tocarlo para que entiendan ciertas cosas. ¿Por qué Natanael le contesta de esa forma? Felipe, su amigo. ¿Por qué le dice, acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Verdad? Que es como un poquito despectivo, ¿verdad? Además de escéptico, es despectivo. Es como que dijera, ¿acaso algo bueno puede salir de Hialeah? No, déjeme, espérate. Espérense, es que a mí alguien... No, espérense. Calma. Calma, pueblo. A mí me lo dijo alguien una vez. ¿Acaso algo bueno puede salir de Hialeah? Yo dije, sí. Buenísimo, las siervas salimos de Hialeah. Pero ¿por qué Natanael? Por eso me hicieron las series en especial de Hialeah, un cuentazo que me dieron ahí con llave y todo el cuento. Pero la cosa es que ¿por qué fue tan despectivo? ¿Verdad? ¿Por qué no solamente es escepticismo, sino que a Nazaret? Nazaret es como la basurita, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época Nazaret tenía una baja reputación. Miren de dónde Jesús quiere salir. Tiene que romper la inteligencia, las grandezas del mundo. Porque tenía baja reputación. ¿Por qué? Porque era una aldea la más pequeñita. Fíjense que ni siquiera aparece
Ni siquiera en los mapas de tierra que hacían en esa época no aparece Nazaret. Era muy pequeña, era aislada, o sea, a nadie le interesaba ir a Nazaret. Además, era rural y ubicada en la parte así más lejana de Galilea, no estaba cerca del mar, de la parte comercial, digamos. Por lo tanto, los judíos de Judea y de las zonas importantes consideraban a los galileos que vivían en Nazaret como gente inculta, gente rústica, y a Nazaret un lugar completamente insignificante. De ahí Jesús quiso nacer. Esto es para que, ayer no dijo que tenía que romper nuestras lógicas humanas. Segundo, por las expectativas del Mesías. Porque las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías nacería ¿dónde? En Belén. Entonces le dice, es de Nazaret, y a Natanael le dice, esto no me pega. Las profecías dicen que es de Belén y este es de Nazaret. ¿No saben? Porque no le explicó en ese momento Felipe que nació en Belén y toda la historia. Pero en realidad sí cumple todas las profecías, porque nació en Belén, lo que está viviendo en Nazaret. Además, que entre las profecías, la figura del Mesías tenía un poquito de la visión del Mesías glorioso y triunfante a nivel del mundo, porque es glorioso y triunfante, pero en el reino de Dios. Entonces, Nazaret, ¿hay alguien triunfante, glorioso? ¿Se dan cuenta? Todo esto está pasando por la mente de Natanael mientras él hace esa pregunta. Y tercero, los prejuicios culturales. Natanael era de Caná y Caná sí era considerada importante. Y aunque fuese una ciudad cercana a Nazaret, los cananeses no les gustaban los de Nazaret. Que el mundo es el mismo toda la vida, ¿verdad? El pecado es pecado, punto. Entonces sugiere que Natanael conocía muy bien a Nazaret y conocía muy bien la rivalidad que existía entre Caná y Nazaret. ¡Qué chiste! ¿Y dónde va a ser el primer milagro Jesús? ¿Qué está en Caná? ¿Qué está haciendo Jesús al hacer el milagro en Caná? Rompiendo los prejuicios. Está empezando a unir, es comunión. ¿Se dan cuenta? Por eso es que uno tiene que entender historia también para entender por qué escogió el primer milagro en Caná. O sea que después del milagro, quien hablara mal de Nazaret era para colgarlo, ¿no? Porque no solamente multiplicó el agua en vino, sino en el vino mejor. La respuesta de Felipe revela su corazón. Cuando le dice, ven y verás. Pero también su sencilla y su práctica espiritualidad. Para él, simplemente Natanael tenía que conocer a Jesús. Estar con él, verlo, escucharlo, tener un encuentro personal, tener una apertura en su corazón, tener una amistad, una relación, sentarse a platicar con él y docilidad a su palabra. Esto es todo lo que está pasando en la invitación de Felipe. Ahora, fíjense que son dos verbos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos verbos? Ven y verás. Son dos verbos que nos están enseñando a nosotros que buscar a Cristo requiere actividad. Ay, no, yo me quiero encontrar con Cristo. En el sofá de tu casa. Claro que Jesús puede venir. Claro que Él puede venir. Pero nosotros no encontramos ningún pasaje en el Evangelio donde estaba alguien sentado en su casa, porque ni los ciegos ni los paralíticos los llevaban a Jesús. Hay que ir a Jesús, hermanos.
Aunque Él puede venir a nuestro encuentro, Jesús quiere que nosotros, por la libertad que nos ha dado, hagamos pasos de ir en su búsqueda. Por eso ven y verás. Tienes que salirte de tu zona de confort e ir en búsqueda de Jesús. Felipe quiere que estas palabras no solamente interpelen a Nazaret, interpelen a cada uno de nosotros, que esos dos verbos nos resuenen. Yo estoy en búsqueda de Jesús. Yo estoy todos los días haciendo algo para parecerme más a Jesús, para conocer más a Jesús, para conocer más su palabra, para identificarme más con Él, para estar más de cerca, para aprender. O sea, tengo que dar pasos. Eso es lo que Felipe está tratando de enseñarnos. Hay que dar pasos e ir al encuentro de nuestro Señor. El encuentro con una persona, dijo Benedicto XVI, que le da toda la vuelta a tu vida y te abre un nuevo horizonte. Felipe nos invita a contemplar, por eso dice, ven y verás. Tienes que ir y ponerte a contemplar a Cristo, seguirle, ver qué hace, qué dice, cómo trata a la gente, cómo ministra. Tienes que verlo para conocerlo, porque solo se conoce a la persona por su corazón. Y su corazón se revela por sus acciones, por sus palabras. Felipe nunca discute, siempre invita. Esa es una característica de toda la misión apostólica de Felipe. Invita, no discute. Es directo, claro, invita, porque lo que quiere es que seas tú, no de oídas, que seas tú quien conozca personalmente a Cristo. No nos olvidemos que en el Evangelio de San Marcos, Jesús escogió a los 12 con una finalidad principal. Porque yo he preguntado esto, ¿cuál es la misión principal de los 12? ¿Para qué Jesús escogió a los 12? Para que vayan al mundo entero a evangelizar. Eso es el final. Esa fue la instrucción final. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo con los apóstoles? Y se los dijo en Marcos 3. Que la misión principal de los apóstoles era que estuvieran con Jesús, que estuvieran con Él, que después lo repite en Juan 15, permaneced en mí y yo permanecer en ustedes. Por eso es que por 3 años, ¿qué hace Jesús con los apóstoles? Los tiene junto a Él, les está hablando a ellos, les está enseñando. Aun cuando está hablando a la multitud, los que se sientan al lado de Jesús son los apóstoles. Pero hay muchos momentos a solas en la vida pública y después de la resurrección que Jesús está enseñando directamente a los apóstoles. O sea, tienen que estar con Él. Aquí viene, hermanos, la misión de la iglesia. Ante todo es estar con Jesús, escuchar a Jesús. Amar a Jesús, aprender de Jesús, porque ¿a quién vamos a predicar? ¿A alguien que no conoces? ¿Qué evangelio vas a proclamar? ¿Un evangelio que no conoces? Y no estoy hablando de conocerlo de memoria, que sería bueno, pero estoy hablando de vivirlo. Porque el testimonio más grande es el testimonio de la vida transformada por el evangelio. Hay que conocerlo personalmente. O sea, Felipe, esta es la mente de Felipe. Hay que conocer personalmente a Jesús. Hay que conocer su humanidad y hay que conocer su divinidad. Esto es muy importante, esta frase, y van a entender por qué. Hay que conocer su humanidad y su divinidad. Hay que conocerlo, participar de la vida de Cristo. O sea, hay que ser discípulo, hay que caminar cerca de Jesús, hay que oír lo que dice, hay que ver lo que hace, hay que ver cómo confronta al mal, porque todo eso tendrán que hacerlo ellos. Hay que ver su compasión por el sufrimiento humano.
todo eso lo tienen que aprender, lo cual es un aprendizaje de 3 años, los 3 años de noviciado, pero después toda la vida la van a tener que aprender con la ayuda del Espíritu Santo. Para Felipe, no se puede anunciar a Cristo si no lo conoces. Si no participas de su vida, ¿qué vas a anunciar? Puedes contar una historia. Todos podemos contar una historia. Todos podemos contar la historia de la samaritana, por ejemplo. Pero es diferente contar una historia que testificar el amor de Cristo que transforma a esta mujer. Es totalmente diferente. Y ahí es donde está la falla de la evangelización, hermanos. Y Felipe lo entendió muy bien. Por su mente, su forma de pensar, entendió que la evangelización era árida e infecunda si nosotros hablábamos de Jesús, pero no vivíamos y participábamos y entendíamos quién era Jesús. Incluso San Pablo nos dice en la carta a los Efesios 4, que lo importante no es aprender de Jesús. Es importante. Para eso se va al catecismo, las casas de, o si hay todas las iniciales que existen, ¿verdad? Si vamos a resumir, para que no se aprendan todas las iniciales, estudiar de Cristo hasta que nos muramos, ¿verdad? Es importante estudiar, es importante aprender de, pero no es lo más importante. Porque te puedes aprender de memoria el catecismo y Jesús no cambiar tu vida. Por eso es la aridez y la infecundidad que vemos muchas veces en la evangelización. Se habla mucho, se sabe mucho, se aprende mucho, se estudia mucho, que está todo muy bien, ¿eh? Yo no estoy en contra de eso, al contrario. Siempre y cuando lo que yo estudio me cambie. Siempre y cuando la verdad que aprenda se convierta en mi forma de vida. Porque si no, soy como el lector del catecismo, pero no soy el testigo del catecismo. Entonces, decía San Pablo que lo más importante no es aprender de Cristo. Lo más importante es aprender a Cristo. Que después lo usaría Juan Pablo cuando habló en su carta apostólica sobre el rosario. Cómo la Virgen no solamente nos habla y nos enseña de su Hijo, sino que lo más importante es que nos enseña a su Hijo. Por lo tanto, hermanos, no es solamente importante escuchar las enseñanzas de Cristo, sus palabras, sino conocerlo a Él personalmente. ¿Cómo hacemos eso con las Escrituras? Con el Evangelio, por ejemplo. ¿Para qué existe la lección divina? La lección divina es una escalera a conocer a Cristo. Porque leemos cualquier pasaje y lo primero lo que dice el pasaje. Tengo que aprenderme lo que dice el pasaje. Pero después, que es lo que yo trato de hacer con ustedes, por eso las charlas son tan largas, ¿pero qué me dice a mí ese pasaje? ¿Qué me enseña a mí ese pasaje? ¿Qué me está diciendo Cristo a mí a través de ese pasaje? ¿Y por qué Jesús estaba diciendo esas palabras y a quiénes se las estaban diciendo? Todas esas preguntas son parte de la lección divina, que hay que hacerlo, si no el Evangelio es un libro más que leemos. Para Felipe, cuando le dice, ven y verás, está diciéndole, no lo puedes conocer si no estás cerca de Él. Nosotros no podemos conocer a Cristo. Miren hermanos, voy a ser sincerísima. Podemos ir al Santísimo todos los días y espero que lo hagan los que puedan. Podemos ir al Santísimo todos los días, pero la gran pregunta que yo les hago y no me la contesten, cuando sales del Santísimo, ¿eres otra persona?
Pues hemos estado con Jesús. A mí no hay nadie más importante con quien estar. Con el único que te puede desbaratar y volver a ser de nuevo. Con el único que te da las palabras de vida eterna. Con el único que dio su vida para salvarte. ¿Y por qué salimos del Santísimo y salimos igual? Esta es una pregunta seria para un examen de conciencia. Porque decía Santo Tomás de Aquino que 1 minuto ante el Santísimo bastaba para cambiar toda la vida. 1 minuto, no dijo ni 1 hora. ¿Cuánta nuestra vida se centra en el Santísimo? Toda nuestra vida como familia está centrada en el Santísimo. ¿Y por qué podemos salir igual? Entendemos ante quién estamos, entendemos que hemos venido para conocerlo a Él, para verlo a Él, para escucharlo a Él, para yo no ser más yo, sino que Cristo viva en mí. Identificación total con Cristo. Felipe era clarísimo en este tema. Él pensaba que sin intimidad con Cristo, sin comunión con Cristo, sin cercanía a Cristo, no descubríamos la verdadera identidad de Cristo, por lo tanto no nos entendíamos la verdadera identidad personal. Por eso es que nos invita a venir y ver, a entrar en contacto verdadero con Cristo, a escucharlo y darle una respuesta determinada, como lo hizo Él. Sígueme, siguió. Como les decía que el Evangelio de San Juan fue la principal fuente sobre la vida de Felipe y nos presentan 4 pasajes clave. Esto va a ser importante. Aquí es donde vamos a conocer más a Felipe. 4 pasajes importantes que están todos en el Evangelio de San Juan. Yo me voy a explicarles un poquito más según lo que yo percibo, ¿ok? El primer pasaje, bueno, es el encuentro, pero ya lo hablamos, ¿verdad? Pero el segundo pasaje es la multiplicación de los panes. Yo les aseguro, tal vez algún inteligentísimo, no voy a decir en general, pero yo les aseguro que ustedes no saben, ahora sí me van a contestar porque ya se la sospechan, pero que nunca pensamos a quién Jesús le hace la pregunta del pan. ¿Verdad que nunca lo habíamos pensado? Bueno, hoy me va a contestar, a Felipe. Claro, porque estamos hablando de él, ¿verdad? Conozco la humanidad muy bien. El pasaje de la multiplicación de los panes, Juan 6. El Señor ve, ya sabemos toda la historia, no vamos a entrar en los previos versículos a la multiplicación, pero se encuentra con 5,000 hombres. Los evangelios dicen 5,000 hombres, pero no dice cuántos miles de mujeres. Doblemos la cantidad, por favor, porque las mujeres siempre son más. Más niños. O sea, calculemos para ser buena gente 15,000 personas. Y el Señor se encuentra que estas personas están ahí por días y tienen hambre. Están cansados y tienen hambre. Porque están cansados, ¿qué les dice? Acuéstense en la hierba. Me encanta ese detalle del Señor. Acuéstense en la hierba. No, acuéstense ahí en cualquier lugar que encuentren, ahí en las piedras. No, ¿quién se acuesta en piedra? Acuéstense en la hierba. Pero la preocupación del Señor es que van a comer. Como debería ser la nuestra con los que no tienen nada que comer. Que van a comer. Entonces Jesús se dirige ¿a quién? Están los 12 apóstoles, ¿ah? Y los 12 tienen el mismo problema. Los 12 están viendo a estas 15,000 personas, a Jesús preocupado, pero Jesús ¿a quién le habla? ¿A quién se dirige? Contesten a Felipe porque la charla es de Felipe. Pues para lucir que estamos entendiendo. ¿Por qué Jesús se dirige a Felipe? ¿Y qué le dice a Felipe? Felipe, ¿dónde compraremos pan
para que puedan comer todos ellos. Felipe, con nombre. No dijo, apóstoles, ¿qué piensan? Fue directo a uno. Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para darle de comer a todos ellos? Y Felipe, con su cálculo matemático y su mente realista, da una respuesta realista y con cálculo. 200 denarios, Señor, no bastan para comprar ni un poquito de pan. Y dice 200 denarios, y eso es importante. 200 denarios es el salario de un israelita por año. Entonces está diciendo, ni el salario de un año puedo comprar un poquito de pan para esta gente. Por eso es que Jesús se le pregunta a Felipe, porque era el práctico, el realista, el que le iba a dar, no, ay Señor, no sé, podemos ir a ver. No, de aquí que veas, se murió todo el mundo. O sea, que el Señor conocía el talento y el don de Felipe y se lo pregunta a él. Pero al mismo tiempo sabe que él es calculador, realista, matemático, Señor, imposible. Ni con 200 denarios, que no tenemos, by the way, no podemos comprar suficiente. Le hace una pregunta precisa para que Felipe le responda precisamente. Atención a eso. Cuando el Señor te dice, te necesito en la vigilia vendiendo pan, ay, de verdad, a mí me gustan más las empanadas, Señor. No, cuando Dios te pide algo, es preciso y tu respuesta tiene que ser precisa. Es lo que se llama accuracy en inglés. Tenemos que ser, no sé en español cómo se dice, pero exactos en responderle al Señor lo que nos pregunta. Y él sabía que Felipe era así, que él no iba a estar con los ojos para arriba, ni darle 500 vueltas, ni hacer esto. Señor, mira, como los otros, mándalos a comprar, me encanta, mándalos a comprar, como que hay Publix ahí en esa época, ¿no? Si ahora, en el mundo de hoy, vas a Publix y solo hay 3 cosas, o sea que no hubieran podido comprar. Pero el Señor quiere aquí revelarnos el realismo de Felipe. No, Señor, ni 200 denarios podemos comprar. Aquí nosotros podemos contestar porque Jesús ya lo sabía. El realismo, el sentido práctico y la lógica que tenía el apóstol Felipe, que sabe juzgar las implicaciones de la situación en que nos encontramos. Señor, aquí hay 15,000 gente, no tenemos dinero y aunque tuviéramos 200 denarios, no se puede. Directo, no apologetic. Ay, Señor, mira, yo quisiera, pero es que no tenemos. Señor, ni 200 denarios. O sea, el Señor sabía los talentos, el don y la forma y la personalidad de Felipe. Y quería esa respuesta, pero no lo iba a dejar en esa respuesta. Aquí viene la belleza. El Señor conoce el don, saben cómo es Felipe, pero Jesús va a elevar el don de Felipe a una fe confiada. Ahí más allá de su realismo humano, muy bueno, de una lógica humana muy buena, pero la tiene que elevar. Y sabemos lo que sucede. Jesús toma los panes, ora, se multiplican, manda a los apóstoles, ¿verdad?, a repartirlo. Pero aquí vemos que Jesús le pide a Felipe resolver un problema, porque esto quiere decir que Felipe es resolvedor de problemas, a interceder a Felipe. Jesús le pide, resuélveme este problema, cuando Jesús sabe que va a tener que hacer un milagro. Pero lo que está haciendo es haciendo a Felipe consciente de los dones que Jesús le ha dado, pero que cuando él no pueda resolver el problema, ¿a quién tiene que volcarse? A Jesús. Señor, yo no puedo, hazlo tú. I surrender everything to you, take care of everything.
Entonces, nos muestra que Jesús confiaba en Felipe, confiaba en las respuestas de Felipe, confiaba en su razonamiento y en su lógica, pero también sabía que su mentalidad práctica, realista y analítica, que estaba también lleno de mucha fe, tenía que ser elevado. Sus dones eran importantes y lo serían. Lo fueron para la comunidad de los apóstoles. Parece que ahí el bien realista, bien con los pies en la tierra, era Felipe. Pero Jesús necesita que Felipe se eleve de su mentalidad analítica humana a abrirse a los milagros divinos. Que hay cosas que solo Dios puede hacer. Y eso es el propósito de la multiplicación de los panes. Su practicalidad, su realismo es necesario, pero Jesús va a hacerles trascender para enseñarle a confiar y tener más fe en Jesús y en sus obras. Segundo pasaje, y este me parece importantísimo, por eso le dije, no se les olvida ningún detalle. Juan 12, los griegos que buscan a Jesús. Durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén, algunos griegos iban a Jerusalén un poquito como para ver, como para curiosear. Yo no creo que por tanta devoción, porque ellos no eran judíos, eran griegos. No tenían el mismo Dios. Así que iban griegos a Jerusalén. Y unos griegos que habían oído hablar de Jesús, se le acercan ¿a quién? A Felipe. ¿Y por qué se le acercan a Felipe? Porque habla griego, tiene nombre griego. Que aquí vayan poniendo su mente a trabajar. Porque hablaba griego, tiene nombre griego, conoce la cultura griega. ¿A quién se le acercan los griegos? A Felipe. ¿Y qué le dicen a Felipe? Queremos conocer a Jesús. Miren qué bello. ¿Quién era el que tenía ese celo porque la gente conociera personalmente a Jesús? Felipe. Entonces, Dios está utilizando los dones humanos de Felipe, pero está también utilizando su celo evangelizador. Y vienen los griegos y se le acercan a Felipe y le dicen, queremos conocer a Jesús, como diciendo, llévanos donde Él. Pero miren, esto me pareció tan bello que lo leemos 1000 veces en el Evangelio y hasta ahora pude plenamente entender la belleza. O sea, Felipe y Andrés eran los dos que hablaban griego. Por lo tanto, cuando había un griego alrededor, ¿a quién buscaban? A Felipe o a Andrés. En este caso, fueron a Felipe en Jerusalén. Pero, ¿por qué? Porque eran los intérpretes, hermanos. Yo aquí me voy a detener. Hay que aprender cuanto idioma podamos. Porque si no hay un apóstol que habla griego, no pueden evangelizar ni a los griegos que llegaron a Jerusalén, pero tampoco pueden salir a evangelizar a Grecia y a todos los lugares que eran del imperio griego. O sea que el Señor necesitaba los dones humanos para poder esparcer su reino. Yo no hablo inglés, pues apréndelo. Yo no hablo español, pues apréndelo. Y si te sabes los dos, aprende un tercero, porque no sabes dónde te va a mandar el Señor. Aquí en el don, además de los dones que sabemos de su personalidad, tenía el don del idioma. Y era crucial para ser el intérprete de la evangelización a los griegos. Era importante esa evangelización, fundamental. Ahora, Felipe hace algo, que lo leemos ahí, una frasecita en el Evangelio. A mí me pareció que me reveló el corazón de Felipe. Hablan con Felipe, se lo piden a Felipe. Felipe tiene ardor que todo el mundo conozca a Jesús personalmente. Así que él podía, como vinieron a él, ¿quién era el protagonista? Felipe. Felipe, sí, cómo no, vengan conmigo, yo les voy a llevar a Jesús. Y Felipe no hizo eso.
¿Qué hace Felipe? Qué belleza de corazón. Ahí me enamoré con esa frase. Felipe va donde Andrés, el otro que era de idioma griego y de nombre griego, porque él no fue personalmente, si él podía. El mismo acceso tenía él a Jesús que Andrés. Pero ¿por qué va Andrés? Porque Andrés es llamado primero que él. El respeto al que está antes que yo. El respeto. Y él va donde Andrés y le dice, los griegos quieren conocer. ¿Y quiénes llevan a los griegos? Felipe y Andrés. Felipe no quiere ser el protagonista. Quiere ser hermano. Y va con Andrés a llevar a los griegos. Un aplauso a Felipe, por favor. Es un bello testimonio. Bello testimonio. Yo en ese momento se me paró todo. Qué bello testimonio de la complementariedad fraterna. ¿Lo podía hacer solo? Sí, pero no lo quiso hacer solo. Quiso hacerlo con su hermano. Saber trabajar en común, hermano. Qué poco pasa eso hoy. Todo el mundo quiere hacerlo solo para lucir su nombre solo. Nosotros no somos estrellas solos, somos estrellas en un firmamento. Y hay que saber trabajar en común. Y Felipe es, y van a ver después qué belleza, Felipe es testigo del amor fraterno, de la complementariedad fraterna y del testimonio conjunto, en común. Es experto en saber trabajar en común. También nos enseña que el va Andrés, que era un poco mayor en la llamada, a buscar sabiduría. ¿Por qué tenemos tanto miedo de buscar sabiduría en los que tal vez saben un poco más? Porque nosotros queremos ser los que sabemos, ¿no? Pero siempre hay alguien que sabe más que yo. Bueno, el Señor ya no se diga, pero siempre hay alguien en nuestra comunidad que sabe algo más de ese tema. ¿Por qué yo tengo que ser la número uno del tema? Falta de humildad. Él fue donde Andrés y le dijo, oye, aquí hay unos griegos que están queriendo buscar al Señor. Y tenía que oír de Andrés, sí, vamos a llevarlo. Fue a buscar la sabiduría de un hermano mayor. Hermanos, si nosotros no buscamos sabiduría de otros, somos simplemente, perdónenme la palabra, prepotentes y orgullosos, lo que acaba de decir el Señor. Entonces, vienen estos dos, Andrés y Felipe, y llevan a los griegos y los acercan a Jesús. Felipe tiene que haber estado brincando de felicidad, porque esa era su vida. Pero aquí sí que yo me tuve que detener con las escrituras porque dije, cuando algo luce como que al revés, aquí el Señor está queriendo dar su mayor lección. Tienen que imaginarse que Felipe y Andrés llevan a los griegos a Jesús para que conozcan a Jesús, se encuentren con Jesús y vienen y le dicen, aquí hay unos griegos que vinieron a Jerusalén y te quieren conocer. ¿Qué contesta Jesús? Cuando yo estaba con las escrituras, porque lo hago todo leyendo las escrituras, la respuesta de Jesús a nuestra mirada no tiene nada que ver con lo que está pasando. Imagínense que llegan a los griegos, le dicen, aquí están los griegos, y Jesús contesta. Con los griegos ahí presentes, pero él está contestando primero a Felipe y a Andrés y a los griegos. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, quedará solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y es un larguísimo
discurso que da el Señor. Y usa la metáfora del grano de trigo ante Felipe y Andrés y los griegos. Díganme ustedes qué tiene que ver esta palabra. A nuestra mente no la entendemos, ¿verdad? En vez de decir bienvenidos mis queridos griegos y empezar a hablar. No, sale con la hora llegado de ser glorificado y glorificar al Padre, y el grano de trigo tiene que caer y tiene que morir para dar mucho fruto. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene todo que ver. ¿Por qué el Señor usa la metáfora del grano de trigo que si no cae en tierra y no muere, no da fruto? Con los griegos enfrente. Muy importante, porque la llegada de los griegos buscando a Jesús es una señal profética de que su misión con el pueblo judío ya está terminando y que va a comenzar su salvación universal. Esa llegada de los griegos significa que ya el reino se está expandiendo fuera del pueblo judío. Pero esa expansión solo se va a lograr a través de ¿qué? De la cruz. Y por eso habla lo del grano de trigo. La señal del alcance universal ya lo marcó a Jesús. La llegada de los griegos buscándolo fue una señal de que su reino universal ya empezaba a esparcirse. Que ya él ya no estaba solo para las ovejas perdidas de Israel, sino que ya los griegos, que son símbolos del mundo pagano, de los gentiles, ya están interesados en Jesús. Y si están interesados en Jesús, quiere decir, que tiene un significado. Que el mundo pagano, el mundo gentil, ya está empezando a estar listo para recibir la semilla de Cristo. Por eso es que contesta con esto que a nosotros nos parece que no tiene sentido, pero tiene todo el sentido. El grano de trigo va a morir, que quiere decir se va a deshacer en la tierra. Porque cuando uno planta, dice, si se lo meten en un granero, porque continúa, es más larga, pero dicen, si tú tienes un grano de trigo y lo metes en un granero, ¿en qué se queda? En un granito ahí. Pero cuando lo plantas en la tierra, cuando cae a la tierra, entonces muere. El muere quiere decir que el grano se deshace, como nos pidió a nosotros hoy a la vasija. El grano se deshace y cuando se deshace, brota una planta que produce cientos de granos nuevos. Era una palabra para hablar de su misión universal. Los griegos le detonaron el darse cuenta que ya la hora había llegado y que ya se acercaba la hora de que el trigo muriera para esparcirse universalmente la iglesia. Dígame qué belleza, ¿verdad? Que nunca la habíamos pensado. Muestra también a Felipe y Andrés. Los griegos tal vez no entendieron mucho, pero Felipe y Andrés eran los que estaban entendiendo. Y les muestra que la necesidad de su muerte, de su crucifixión y de su pasión para expandir el reino de los cielos. Por eso utilizan la analogía agrícola del grano de trigo para explicar que tiene que morir para que entonces el reino se esparza al mundo entero. O sea, si Jesús se quedaba nada más en Israel, ahí se quedaba nada más la semilla. Pero su muerte, o sea, ya al ver que otra gente hasta de tierras lejanas empezaron a oír e interesarse por él, ya él se dio cuenta, tengo que morir, deshacer y esparcerme a través de ¿quién? De los apóstoles.
Por eso para Felipe y a Juan son los primeros que entienden y a quien Jesús les está dejando saber, esos griegos son mi signo. Y ustedes son los primeros 2 apóstoles en escuchar que yo tengo que caer como el trigo, como el grano de trigo. Con esto ya Jesús nos está mostrando que su muerte y su resurrección son indispensables para la expansión del reino. Hermanos, esta palabra es importante. Su muerte y su resurrección son indispensables. Tu muerte y nuestra resurrección, nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos son indispensables para la expansión del reino de Dios, para que se esparzan las semillas. ¿Cómo se esparcen? No sabemos. Eso lo hace el sembrador. Pero necesita de que nuestro grano caiga en tierra y se deshaga para dar vida. El pelícano, después de todo. También aquí va a decir que son indispensables. ¿Por qué es indispensable que muere y resucite? Porque Él va a romper con su pasión, muerte y resurrección las fronteras geográficas. Ya va ahora a dar un fruto abundante que es la salvación universal. Y hermanos, aquí me tengo que detener. ¿A ti te interesa la salvación universal? ¿Qué hacemos por ella? ¿Qué hacemos por ella? Porque tenemos que estar listos como estuvieron los apóstoles. No los estoy mandando a Mesopotamia porque ni siquiera sé exactamente cómo llegar ahí. Pero si a nosotros nos interesa la salvación universal, tenemos que cooperar con todo lo que alcance al universo entero. ¿Por qué ustedes creen que nosotros estamos en las redes? Estar en las redes para mí a las 4 de la mañana escribir. ¿Pero por qué? Porque es mi manera de interesarme por la salvación universal. Tenemos que cada uno preguntarme, ¿qué hago? Si yo no puedo directamente, ¿qué apoyo? Que llegue al universo entero para que la fe llegue al mundo entero, que es una condición del Señor. O sea, la fe tiene que llegar al mundo entero y todavía no me digan, porque hay gente me dice, ahora con las redes sociales el mundo entero está evangelizado. Le digo, no, yo conozco un montón de gente de lugares donde hay luz y donde no hay luz, con luz y sin luz, que no saben de Jesús. Así que todavía es nuestro deber ser como los apóstoles e interesarnos por la salvación universal, sacrificarnos por la conversión de otros, ofrecer nuestros sufrimientos por la salvación de otros. Ofrecer, Señor, ¿qué necesitas de mí? Y si no puedo yo por mi realidad física o económica, lo que sea, ¿qué puedo hacer para apoyar a los que sí llegan? Porque tenemos que tener celo de llegar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Yo, por ejemplo, hoy estaba viendo los videos que las hermanas nos están mandando de Santander, porque bueno, ya llegaron a Madrid porque ya el Papa llegó. Pero fueron como 500 personas de Santander y ellas fueron encargadas de 200 jóvenes y llevaron buses de 200 jóvenes. Y yo las miraba cantando, contestando y todas las cosas. Tenemos que tener celo por esos jóvenes. Tenemos que tener celo por los de Santander, por los de no sé dónde, por los de todo el mundo. Porque ese es el espíritu de los apóstoles. Que todo mundo encuentre a Jesús y lo encuentre personalmente. Pero también porque Jesús murió por todos los hombres. Y su muerte no puede quedar en unos cuantos. Por comodidad. Ay, que lo haga este gran orador. Y cuando se le acabe la hoja al orador, ay, que lo haga tal persona. No, esto no es de tal persona, hermano. Aquí somos todos. Y si todos, aquí nada más hay como 200 personas. Si aquí, los que están aquí, los que están allá y los que están en todos lados, nos preocupamos de la salvación universal, el mundo cambiaría. El mundo cambiaría. ¿Qué le está enseñando Jesús a Andrés
y a Felipe. Le está dando un modelo para los discípulos. Porque Jesús añade inmediatamente una frase y dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece, y el que la aborrece, la vida, en este mundo, la guardará para la vida eterna. Eso se lo está hablando a Felipe y Andrés. Con esto le está aclarando a sus apóstoles y de paso a los griegos que estaban tan interesados en él, de que el cristianismo, hermanos, no es un club de admiradores. Que el cristianismo no es para venir a sentirme bien. Que el cristianismo no es un lugar donde todo me va a ir bien, todo es maravilloso, todo es perfecto. No, ese es el cielo. El cristianismo es para aquellos que están dispuestos a abrazar un camino difícil. Aquellos que están dispuestos a posponer su vida para que Cristo sea primero y primero en los demás. Que todos, tanto los apóstoles, los judíos que se convirtieron, como las naciones tenían que entender de qué se trataba el verdadero Mesías. Era el siervo sufriente. Y ser de él no es otra cosa que seguir sus huellas. No estamos aquí para pasarla bien. Yo me acuerdo cuando llegué la primera vez a Ávila y veo el rótulo que puso Santa Teresa a la entrada del convento. Aquí se viene a morir o no entres. Yo dije, qué buena. Esta es mi Madre Teresa. Porque es la verdad, hermanos. ¿A qué vamos a venir? ¿A un convento o a qué vamos a venir a tu vocación matrimonial? ¿O a qué vamos a venir al donde el Señor te tenga? ¿A buscar todo para mí? Para eso no seas cristiano. Porque es un antitestimonio ser un cristiano que se busca a sí mismo y todo para sí. Nosotros somos cristianos para donar la vida. Somos cristianos para entregarnos como el trigo, morir para que otros tengan vida. Este momento es importantísimo para ellos porque Jesús les dice, seguirme a mí es un camino de entrega, es un camino de desapego, de sacrificio personal y es un camino que yo se los marco con mi propio ejemplo, hermano. Porque el verdadero líder no enseña nada más, el verdadero líder enseña viviendo, con su propio testimonio. Y si enseña con palabras, es porque su testimonio le precede. Es un momento muy importante para la historia futura antes de la pasión. ¿Por qué? Porque el Señor le enseña la importancia que los apóstoles sean mensajeros, mediadores e intérpretes de las palabras de Jesús al mundo. Que pongan sus dones y talentos al servicio del reino. ¿Oyeron esto? Si tú pintas, maravilloso. Pero ¿quién te dio ese don? Entonces, úsalo para el reino. No quiero decir que todo lo que tengas que pintar sean cosas religiosas. Mejor todavía. Pero, si pintas paisajes, parte de tu ganancia a la caridad, para el reino. Si tú cantas, maravilloso, canta de todo. Bueno, todo moral. Canta en la iglesia y canta donde tú quieras, moral. Pero parte de tu ganancia tiene que ser para el reino de los cielos. Hermanos, hay que estar claro. El reino de los cielos no se mantiene solo aquí en la tierra. En el cielo sí que no hay dinero. Pero aquí en la tierra se mantiene con esfuerzo y con trabajo. El Señor está diciendo, pongan sus talentos a mi servicio porque los voy a necesitar. Igual tenemos que hacer, aquí, ¿qué hace? Esto es importante.
Los griegos le piden a Felipe, llévame a Jesús. Hermanos, hay muchas formas en que hay griegos en este mundo que nos piden, llévame a Jesús. Y nosotros tenemos que prestar atención a sus intenciones. Ay, yo sé que tú vas a un cenáculo, una cosa que se llama así como cenáculo. ¿Me podrías orar por mí que tengo a mi papá enfermo? Sí, claro, ¿cómo no voy a rezar por ti? ¿Y por qué no le pediste el nombre del papá? O sea, cuando alguien nos pide algo, tenemos que ser receptores de la intención y mediadores de esa intención ante Dios. Hay gente que te viene, a mí me pasa, por ejemplo, madre, ¿puede rezar por mi tía, por mi sobrina, por mi esto, por lo otro? Mira, apúntamelo en un papelito y me lo pasa. Imposible con 20 personas pidiéndome, pero con nombre. Porque si no, ¿cómo voy a rezar? Por la prima de la muchacha que encontré en el cenáculo. Claro que el Señor sabe quién es. Pero yo tengo que ser responsable mediadora de las peticiones de los hermanos. Entonces, la petición de los griegos fue una. A nosotros nos llegan muchas. Y hay que saber escucharlas y escucharlas bien para presentarlas bien. Por el otro día me decía, rece por mi abuelo. Yo, ok, yo rezo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Es que no sé si él quiere que yo le dé el nombre. Bueno, llama a tu abuelo, pregúntale si me puede dar el nombre y después me lo da, porque yo rezo por 200 abuelos, se me van a confundir los abuelos. Ven y verás, dame el nombre para poderlo llevar a Jesús. Señor, el abuelo de aquella señora pelo negro que andaba con cola. No. Claro que Jesús sabe. Pero el Señor quiere que yo sea mediadora de la intención. El otro que es muy importante, pasaje de Felipe, según nos revela Juan 14, es la última cena. Recuérdense que en la última cena nosotros cometemos a veces el error, porque no nos sabemos bien el Evangelio, de pensar en la última cena solo cuando están sentaditos en la mesa comiendo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, el lavatorio de los pies. La última cena comenzó antes, Y hay un montón de discursos de Jesús en la última cena. Es la última cena, pero están un gran rato. No solo fueron a cenar. Jesús fue a darles unos discursos muy importantes. Son discursos de despedida de Jesús. Sus últimas palabras antes de entrar en la pasión. Jesús les habla de que no se inquieten, que van a tener tribulación. Les habla de muchísimas cosas. Pero el primer discurso habla algo que vamos a ver a Felipe en acción. En el primer discurso Jesús está hablando de que se va a ir a la casa del Padre. Y que va a ir a abrirles un lugar, a prepararles un lugar a todos nosotros. Todos aquí tenemos un lugar preparado en el cielo. Esa es la importancia de llegar al cielo, hermano, porque nadie lo va a ocupar. El que no llega al cielo, ese lugar queda vacío. Se los anuncio que queda vacío, porque fue destinado para ti. Y Jesús está hablando, yo voy a irme, ya no voy a estar con ustedes, porque voy a ir a abrirles un lugar, pero ustedes ya conocen el camino a donde voy. Tomás, que no hemos hablado de Tomás, estoy dejándolo más tarde. Tomás dijo, ay Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo te vamos a seguir? Y entonces Jesús le contesta maravillosamente lo que cantamos a cada rato. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú ya sabes el camino si me conoces a mí. Si no me conoces a mí, no sabes el camino. Y nadie, atención, nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, dice Jesús, ¿cómo tiene? O sea, nosotros leemos las palabras, pero hay que pensar en los sentimientos del corazón de Jesús. Si ustedes me conocen a mí,
conocerían también a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto porque me han visto a mí. Entonces, lo que está haciendo Jesús, si lo leen, es todo Juan 14. Si lo leen, Jesús dando un resumen de todo lo que en los 3 años, ¿están oyendo? De todo lo que en 3 años ha enseñado de su relación con el Padre. De quién es el Padre, quién es Jesús y la relación de Jesús en el Padre, o sea, que son uno. Pero sin embargo, después de semejante respuesta, sale Felipe. Y Felipe muy cordialmente interrumpe el discurso. Él, pensándose el más piadoso, me imagino, interrumpe el discurso y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué bonito, ¿verdad? Pero si Jesús acaba de decir: el que me ve a mí va al Padre, ¿acaso no me conocen? Pero ¿qué hace Jesús con nuestras preguntas? A veces un poquito inoportunas, a veces un poquito ignorantes, a veces un poquito necesarias de repeticiones, ¿verdad? Las aprovecha para dejarnos un tesoro mayor. ¿Y qué le responde? Las mayores declaraciones de Cristo en el Evangelio sobre su divinidad las da en ese momento. A la pregunta de Felipe le debemos la belleza de la respuesta de Cristo. Primero le llama un poquitico suavemente la atención. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Yo creo que todos nos podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? Por eso es que es tan fácil juzgar. Y juzgar a personas que conocemos. Y a lo mejor un día oí algo que no me parece, o esa persona hizo algo que me parece, inmediatamente un juicio así, tipo hacha. ¿Y qué pasó con los años que la conoces o lo conoces? Eso es lo que está diciendo. Tantos años yo llevo enseñándoles, tantos años he estado con ustedes y todavía Felipe. La cosa es con Felipe, porque Felipe es el que preguntó, se la ganó. No me conoces. Pero después se voltea a todos. Dice, todavía no me conocen, porque nadie interrumpió a Felipe, ¿ah? Nadie le dijo: Felipe, por favor, ya eso todos lo sabemos. Nadie dijo eso. Todos calladitos. Entonces Jesús se voltea a todos y le dice: ¿todavía no me conocen? Entonces aquí viene: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Aquí viene, esta me encanta. Las palabras que yo digo, este es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Las palabras que yo digo no son mías, son las que he oído del Padre. Las obras que yo hago, las hago en el nombre de mi Padre. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no me creen por mis palabras, créanlo por mis obras. El que cree en mí hará las cosas que yo hago y hará aún cosas mayores. Porque yo me voy al Padre, pero lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Qué clase de enseñanza sobre la relación de Cristo sobre el Padre? Gracias a la pregunta un poquito inoportuna de Felipe. Esta pregunta, quizás un poco inoportuna, abrió la puerta, hermano, a que Jesús con dolor, no podemos negar en esa pregunta, ¿todavía no me conocen?
quien haga esa pregunta siente un profundo dolor. Con dolor en su corazón por la falta de comprensión que han tenido todavía los apóstoles 3 años después de quién es Él. Pero Él aprovecha y abre la puerta para exponer detalladamente su relación íntima y perfecta con el Padre. Ante la necesidad de Felipe, acuérdense que Felipe era analítico, matemático, razonable, todo esto, ¿verdad? Ante la necesidad de Felipe de tener pruebas tangibles, revélanos al Padre, muéstranos al Padre. Eso sirvió de instrumento para la gran revelación, como el canal para que Jesús explicara las palabras más sublimes sobre el Padre y Él en el Evangelio. Contienen una auténtica revelación sobre el Padre y la misión del Hijo. ¿Cuál es la misión del Hijo? Lo dijo desde un principio. Esta gente yo no sé por qué no entiende, están igual que nosotros. Jesús lo dijo al principio, yo he venido a revelar el rostro de mi Padre. Él vino a revelar el corazón del Padre, el amor del Padre por la humanidad, las palabras del Padre. Él vino, ya como el Padre ya no encontró un profeta más en este mundo, Jesús le dijo, yo voy a ir, papá. Yo personalmente, tu hijo, voy a ir a buscar a mis hermanos. Jesús vino a revelarnos el Padre. Y San Juan, que estaba sentado, sabemos en la última cena que él estaba sentado siempre al lado del corazón de Jesús, oyendo los latidos del corazón de Jesús, está oyendo toda esta respuesta. Y ahora entendí por qué en el prólogo, porque el prólogo lo escribe años después. El prólogo de su evangelio que dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, dice San Juan. El Hijo único que está en el seno del Padre es el quien nos lo ha revelado. Posiblemente esta palabra del prólogo de Juan 1 vino de ese diálogo. En la respuesta a Felipe, Jesús hace referencia a su propia persona como tal, dando a entender que quien comprende quién es Cristo, comprende quién es el Padre. Y así está explicando la perspectiva de la encarnación. Dios asumió rostro humano, el de Jesús. Y por siguiente, de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta, porque acuérdense que dijo Felipe, y nos basta conocer a Cristo, conocer su corazón, conocer su rostro, conocer su palabra, nos basta para contemplar al Padre. That's it, sencillamente. San Juan Evangelista no nos dice si Felipe, después de esa respuesta, comprendió plenamente lo que Jesús le estaba diciendo. Pero lo que sí sabemos es que el corazón de Felipe tuvo que haber sido tocado por esa frase. Felipe, ¿todavía no me conoces? Fíjense, Felipe, ¿todavía no me conoces? ¿Quién era el que quería que todo el mundo conociera a Jesús? Felipe. Y el que no lo está conociendo internamente es Felipe. Aquí el Señor lo está confrontando muy suavemente a Felipe. Te dedicas a que me conozcan otros, pero ¿me conoces tú? Una gran pregunta para todos nosotros. En los Hechos de los Apóstoles, sabemos que Felipe estaba en el cenáculo a la hora de Pentecostés, que cuando regresaron de la ascensión, su nombre está mencionado entre los que fueron, que estaban en el aposento alto. De forma individual no se habla mucho de Felipe en los Hechos de los Apóstoles. Es muy importante, quiero que entiendan algo. Hay un Felipe en los Hechos de los Apóstoles, pero ese no es el apóstol, ese es el diácono Felipe. Okay, el del diálogo con el etíope, ¿sí se dice? Es el diácono Felipe. ¿Pero qué tiene esto que ver con Felipe? Bueno, porque Felipe
en los Hechos de los Apóstoles está presente en la elección de Matías. Él también estaba en Pentecostés y recibió el poder del Espíritu Santo, pero fue uno de los más importantes en decidir quiénes eran los 7 primeros diáconos que iban a ayudar a los apóstoles. O sea que Felipe eligió al Felipe que se habla, que habló con el etíope. Una cosa muy hermosa. ¿Quién tiene? Miren el cuadro del año pasado. Bueno, no se ve muy bien, pero si lo ven, ven que hay como un mapa en la tierra. Eso es importante. Miren sus estampitas, si no la perdieron. Posible que la pierdan, que cuesta mucho dinero, ¿ok? Ese mapita, ¿qué significa? Yo casi me muero porque yo no sé por qué lo puse, pero el Espíritu Santo sí, para explicarles hoy algo. ¿Cómo supieron los apóstoles dónde ir de misión? Hicieron un mapa en la tierra después de Pentecostés. Claro, con el mundo que conocían, ¿verdad? América no estábamos en ese mapa, no se preocupen, no se busquen. El mundo que conocían, todo el Medio Oriente y toda Europa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tiran suerte para decidir a dónde te toca ir de misión. No solamente con Matías tiraron dados, tiraron suerte también para elegir. Y aquí viene algo que a mí me derritió. ¿Quién fue el que le dijo a Natanael de Jesús? Bueno, cuando tiran suertes, adivinen qué pasa. En el sorteo apostólico, como le llaman, tanto Felipe como a Natanael les caen los mismos lugares. Lo cual quiere decir, y lo van a ver, que ellos fueron misioneros juntos. El que llevó a Jesús y encontró a Jesús por él, fueron a predicar y a llevar a todos a Cristo juntos. Qué lindo, ¿verdad? Qué detalle del Señor. Felipe, por eso yo pensaba que iba a poder hablar de Natanael hoy, pero bueno, hablé algo, pero no todo de Natanael. O sea que Felipe y Natanael van juntos. Acuérdense que el Señor dijo que irían de 2 en 2. El segundo, ellos dos, el par que predica todas las misiones que vamos a ver, son Felipe y Natanael. Pero hay un detalle muy importante que yo no sabía y nadie sabíamos, pero es bellísimo. Van ellos dos con una tercera persona. Adivinen quién es la tercera persona. No lo van a adivinar, por eso se los dije. La tercera persona que va es la hermana de Felipe. Se llamaba Marián. Ahora es Santa Marián. Van ellos 3. La hermana de Felipe se convierte y ella quiere ser, le dice a su hermano, aunque no soy apóstol, quiero ser como los apóstoles. Y quiero ir a evangelizar y cuidar de las iglesias. Y se van Felipe, Bartolomé y Marián, ¿hacia dónde? Hacia la región de Frigia, que es lo que es la actual Turquía. Es el lugar más importante y documentado en el misterio bíblico, en el misterio posbíblico. Felipe dedicó gran parte de sus últimos años a evangelizar esta zona de Asia Menor, fundando comunidades. Fue el epicentro de la ciudad de Heriópolis. No les voy a mencionar cómo se pronuncia ahora porque no puedo. Era Heriópolis. En este lugar predicó, como en todos lugares, con su gran hermano Bartolomé y con su hermana Marián. Y fue en Heriópolis, que después vamos a hablar del martirio, donde fue martirizado. También fueron a Grecia, porque fueron a Grecia. Hablaban griego y les tocó Grecia, lógicamente. Los grandes testimonios de la iglesia primitiva sostienen que Felipe viajó al corazón del Imperio Romano. O sea, el corazón del Imperio Romano era Grecia.
Predicó en varias provincias griegas, enfrentándose en ocasiones a las autoridades religiosas judías locales y los filósofos paganos. ¿Por qué se enfrentaba? Por los milagros que hacía y por las multitudes de conversiones que lograba. Después fue a Siria. Antes de adentrarse por completo en Asia Menor, la tradición indica que Felipe se desplazó hacia el norte de Jerusalén, utilizando las provincias de Siria como si fuera un puente geográfico y cultural para llevar el mensaje a las poblaciones de habla griega y aramea. Después va hacia la región del Mar Negro, a Escitia. Algunas vertientes históricas nos dicen que pudo haber viajado más al norte todavía que Escitia, o sea, un antiguo territorio que hoy sería parte de Ucrania, el sur de Rusia y los Balcanes. Según estos relatos, pasó años evangelizando a las tribus nómadas de la zona antes de regresar a Asia Menor. Milagros atribuidos al apóstol Felipe. Los más prodigiosos, hacía milagros, eran multitudes de milagros, pero los más prodigiosos es, que le va a costar la vida, la destrucción de la gran víbora y fin del culto de la serpiente. Ahora les explico. En la ciudad de Heriápolis, que era una de las más importantes de Turquía, los habitantes adoraban a una serpiente y a los reptiles y todo animal que fuera como un monstruo. Totalmente diabólico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que él entra al templo y ve a toda la gente adorando a esta serpiente y a estos monstruos, que era como un dragón, y empieza a orar y por su oración muere la serpiente, muere el dragón. Pero ¿cuál era el problema? Que además de adorarlos, para ellos la serpiente y el dragón los sanaba. Entonces, pues que con su oración muere la serpiente y muere el dragón, ¿qué hace? Empieza a rezar por todos los enfermos y todos se sanan. ¿Qué está diciendo? No es la serpiente, no es el dragón, es Cristo Jesús, porque sana en el nombre de Cristo Jesús. Tiene también en la historia documentación eclesiástica por un obispo, el obispo de Heriápolis, que testificó milagrosas resurrecciones. Resucitó a gente que había muerto. El más importante fue un hombre que había muerto enfrente de toda la ciudad. Y toda la ciudad vio la resurrección. Sanaciones y exorcismos multitudinarios. Particularmente, atención, sanaba a los ciegos y a personas con problemas oculares. Aquí vamos a entrar un montón de gente a pedirle a Felipe hoy. Curó diversas dolencias, pero lo más grave, que aquí es donde le va a costar el martirio, es que sana a la esposa del procónsul romano, que era su enemigo mayor. La sana de la ceguera y la mujer se convierte. Y se convierte la mujer, se bautiza y lleva a toda su corte a bautizarse. Liberaba demonios a su paso. Solo con pasar se le atribuía ver cómo los demonios salían de las personas. Y multitudes fueron liberados y se convirtieron al cristianismo. Vamos a hablar de su martirio. Según la tradición más extendida, el apóstol Felipe sufrió un martirio sumamente cruel. Fue muy cruel. El peor de todos los 12 es Natanael. En la próxima se las cuento. Fue Natanael, pero el martirio de Felipe fue muy cruel. Y fue en el año 80 DC en la ciudad de Heriápolis, que era lo que les digo hoy, Turquía.
Fue crucificado cabeza abajo, aunque con algunas variantes brutales respecto a la crucifixión romana común. ¿Cuál fue el motivo del arresto? Como ya les dije, él con Bartolomé y la hermana Marián rezan por el dragón, conversiones, se sana gente, porque siempre andaban en equipo. Eso es una enseñanza, el trabajar en equipo. Cuando hacían exorcismos, Marián estaba rezando. Y Herápolis era una ciudad muy famosa por sus cultos paganos y además porque tenían la serpiente más grande, que saber de dónde la cogieron, y como un animal que parecía dragón. Felipe, cuando destruye a la serpiente y sana a muchos enfermos, estalló un conflicto. ¿Entre quién? Entre los que se convirtieron al cristianismo y los paganos. Empezando por el procónsul, que se da cuenta que su esposa Nicanora se sana de la ceguera, en vez de dar gracias porque la sanó de la ceguera, se pone más bravo, enfurecido y los manda a arrestar, torturar y ejecutar. La tortura previa, Felipe y Bartolomé fueron arrastrados por las calles de la ciudad, golpeados y encarcelados por orden del procónsul. Método de la tortura. La crucifixión de Felipe fue invertida, cruz invertida. Pero ¿cuál fue la parte más cruel? No fue clavado, sino que le abrieron orificios, en el talón, en los tobillos y en los músculos de las piernas, y a través de ahí pasaron cuerdas para amarrarlo a través de eso a la cruz. Igual hicieron con las manos y el cuerpo. Porque esa era la forma más cruel y también la forma de infligir más tiempo de agonía. A Bartolomé lo crucifican al lado, pero no de forma invertida. Mientras está en la cruz, con todos estos sufrimientos, no paró de evangelizar y de gritar y evangelizando al Señor. Y se estaban convirtiendo gente ahí frente a la cruz. ¿Qué pasa? Que a los que se estaban convirtiendo los estaban cogiendo presos. Entonces, en ese momento, el Señor hizo un milagro. Y hubo un terremoto tan terrible que se abrió la tierra y tragó a todos los malos. A todos los malos, desde el procónsul hasta todo el mundo, los que estaban haciendo todas estas torturas, los tragó la tierra. Cuando la gente vio esto, empezaron a suplicar que dejaran ir a los apóstoles porque tenían miedo que abriera toda la ciudad y que se muriera mucha gente. O sea, vieron la mano de Dios y la justicia de Dios. Entonces van y se van primero donde Felipe, porque era el que más estaba sufriendo, posiblemente iba a morir ya, para tratar de bajarlo de la cruz. Y Felipe le dice, no, a mí no. Quítenle, dejen ir a Bartolomé. Pero a mí déjenme ofrecer el último momento de mi amor por Cristo. Diciendo eso, muere. Logran quitar de la cruz a Bartolomé y Bartolomé, vamos a ver que después de eso él se va a evangelizar a otros lados, pero pasa también otro milagro y es con Marián. Porque una de las cosas que hicieron es esa época, que es lo que hicieron con Jesús, una de las humillaciones más grandes era crucificar o el tipo de martirio que fuese, desnudos. Pero cuando iban a desnudar a Marián, que había hecho un voto de celibato y virginidad para poder dedicarse completamente a servir junto a su hermano y a Bartolomé, cuando la van a desnudar, una llama de fuego la cubrió, quemó las manos de todos los que la iban a hacer y por eso no la tocaron.
Por eso ella no fue martirizada y no la pudieron tocar. Cuando quitan a Bartolomé de la cruz y ya Felipe ha muerto, Bartolomé y Marián recogen el cuerpo de Felipe y lo entierran en Heriápolis, donde le hicieron unos siglos más tarde un santuario. Después de eso, fíjense que recientemente, en el año 2011, un equipo de los mejores arqueólogos italianos encontró la tumba real de Felipe en Turquía. Porque ya para el siglo V habían recogido los restos de San Felipe que hoy se encuentran en la iglesia de los Santos Apóstoles en Roma, junto a Santiago el Menor. Por eso sus fiestas se celebran el 3 de mayo de los dos. Ahora, ¿a dónde se fue? Espérense que tengo que encontrar a dónde se fueron, porque ya se me está acabando el tiempo. Marián se quedó Marián se queda en la iglesia, fortaleciendo las iglesias que había fundado Felipe y Bartolomé. O sea, se va de Heriápolis a todas las iglesias adyacentes y muere de ancianidad. Bartolomé se va a predicar por las regiones de Siria, de Lidia, Misia y Turquía. Ahora una cosa, ¿por qué el Señor quiso que en el equipo hubiera una mujer? Porque ellos iban a ir a zonas donde las mujeres paganas nunca se sentaban a escuchar a nadie que fuera hombre. Entonces, fíjense cómo el Señor todo lo planea. Marián se dedicó a predicar a las mujeres paganas de aristocracia, a ir a hogares donde estaba prohibido que entrara un hombre. Y su presencia fue vital para predicar directamente a las mujeres y llevarlas a ser bautizadas y con ellas fundar comunidades femeninas. Tenía un gran don de sanación, Marián. Y fundó un centro, por decirle así, una casa, lo que sea, de sanidad espiritual y de sanidad física. Ahí se curaron muchos ciegos y se curaron mucha gente poseída también. Bartolomé siguió hacia los lugares que no logró terminar Felipe. Pero aquí vengo y voy a concluir con algo hermoso. Felipe y Bartolomé van juntos, ¿verdad? Bartolomé, imagínense, después de tantos años juntos, queda solo. Ya no va a ir con una mujer, porque no era la costumbre, eran de 2 en 2 hombres, ¿verdad? Ya cuando era equipo, sí. Ella se dedica a fortalecer las comunidades que estaban ya fundadas por sus hermanos y Bartolomé. Bartolomé sigue y llega por muchísimos lados de Asia Menor, pero al llegar, tengo que encontrar eso. Me dan un segundo porque el nombre es lindo. Bartolomé va hacia la India y al llegar a la región de Licaonia, ¿qué pasa? Se empieza a desplazar hacia el oriente para predicar en la India y Armenia. ¿Y a quién se encuentra ahí? Para que vean el orden de Dios. Se encuentra a San Judas Tadeo. Y a partir de ese momento, él y San Judas Tadeo continúan su misión conjunta como hermanos. Qué bello, ¿verdad? Un aplauso al Señor. Hasta
su martirio, que no se los puedo contar porque eso es parte de Bartolomé. Solo les digo que el peor, el más cruel, el más terrible martirio de los 12 lo tuvo Bartolomé. Así que, ¿qué nos enseña Felipe? ¿Qué nos quiere decir Felipe hoy a nosotros? Acérquense a Jesús y conózcanlo, porque no puedes hablar de quien no conoces. Y a Jesús le interesa que lo conozcamos, que confiemos en Él, que entendamos, que comprendamos quién es, que no nos diga a nosotros, 20 años llevas, 15 años, 30 años y todavía no me conoces. Qué dolor para el corazón de Jesús hacernos esa pregunta, que estoy segura que nos la puede hacer a nosotros. Porque conocer no es un acto de intelecto, empieza por el intelecto. Conocer es conocer cómo es Él, su corazón, para parecernos a Él. Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a desear estar con Él, y también nos enseña a no quedarnos sentados con Jesús, sino salir a invitar a otros a compartir la grandeza del tesoro que hemos encontrado. Él decía, según narra la tradición, el que ha encontrado a Jesús no se puede callar. Qué bello, ¿verdad? El que ha encontrado a Jesús no se puede callar, pero no es hablar de cualquier cosa. No se puede callar quiere decir ven y verás. Que el Señor les bendiga.